Gracias, Ale, y gracias, Fernando, por la invitación. La verdad que a mí me encanta poder aprovechar cualquier oportunidad para hablar de minería, de ambiente, de los distintos temas con los cuales vengo trabajando hace mucho tiempo. Es más gratificante aún hablar con futuros colegas de mi propia disciplina. Y como decía Alejandro, el abordaje que yo tengo de estos temas tiene que ver con la experiencia en la gestión, ¿no? Yo no es que, digamos, no tengo un enfoque libresco, digamos, o academicista por el hecho, digamos, de que no lo considero un enfoque válido, ¿no? Me parece un enfoque totalmente válido en complemento con otros enfoques, pero sí me parece fundamental la posibilidad de que un diagnóstico acerca del estado de situación de la actividad productiva y su impacto sobre el ambiente también se base en cuestiones tangibles, en experiencias tangibles, en la visión cercana de campo, en determinaciones analíticas. Yo no soy economista, con lo cual desde ese punto de vista no puedo hacer más que una aproximación introductoria, que la voy a hacer por cierto en esta presentación, pero en donde sí me voy a centrar y profundizar mucho más es en los aspectos ambientales. Desde luego, el tema minería da para muchísimo, podríamos hacer una carrera sobre temas ambientales asociados a la actividad minera y no tenemos tanto tiempo, así que en este caso lo que yo voy a hacer es tratar de tocar algunos temas en base a ejemplos y casos emblemáticos, contrastándolo con algunos criterios analíticos, normativos bueno, y demás. Cualquier duda que tengan, me interrumpen. A mí me gusta que si van surgiendo dudas, que las vayan planteando para no hacer esto un monólogo. Disculpame, Leonardo, te estás muteado. O sea, todo lo que dije no se escucha nada. No, se escuchó recién, se muteó había un micrófono abierto y... Bien, perdón. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Me avisan si se ve bien. ¿Se ve? Todavía no. Ahí está abriéndose. Ahí va. Ahí está, ahí perfecto. Ahí va, excelente. Bueno, el título que yo vi que habían puesto en el flyer tiene que ver con una charla que es básicamente la misma, muy parecida a esta que voy a dar acá, que tenía otro título, pero bueno, me pareció piola por ahí darle un enfoque distinto que tiene que ver más con algunas de las discusiones que se estuvieron dando en los medios y en las redes en los últimos meses, que tienen que ver justamente con esta presunta o falsa dicotomía entre ambiente y producción, ¿no? Entonces, lo que yo me planteo en relación a la actividad minera es la posibilidad, digamos, de calificarla como sustentable y tratar de analizar en esta presentación conjuntamente. Desde luego yo tengo una posición al respecto, pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible y aportar datos para que cada uno pueda sacar sus conclusiones, ¿no? Pero bueno, la idea es tratar de dilucidar esta incógnita y ver si la minería sustentable es realmente algo posible o no, o si es un oxímoron. Lo primero que me pareció interesante, digamos, remarcar, y que lo hice a través de esta imagen de portada de la presentación, es algo que comúnmente no se ve cuando se habla de minería, sobre todo cuando se habla de minería desde espacios ambientales, desde frentes ambientalistas. Yo, por supuesto, soy ambientalista, creo que nadie que decide dedicar su vida a hacer gestión ambiental no es ambientalista, ¿no? Por supuesto que lo soy, pero lo que no se ve es algo que se ve muy claramente en esta foto, ¿sí? Y que tiene que ver con que detrás de la actividad minera hay gente, hay personas, hay laburantes. Y ese también es un dato importante a tener en cuenta. Pero bueno, lo vamos a ir viendo más sobre la marcha. A ver si me deja pasar. Ahí va. Bueno, dentro de esta dicotomía, digamos, que comúnmente se presenta, existe, digamos, dos interrogantes fundamentales. El primero tiene que ver con
la duda de si es posible prescindir de la minería, si la minería es una actividad imprescindible, como afirman quienes la impulsan, o si es una actividad de la cual podríamos de alguna manera prescindir o compensarla de alguna otra manera con cambio de patrones de consumo, políticas de economía circular o instrumentos de esa naturaleza. Y en segundo lugar, asumiendo que es necesario o que debe desarrollarse algún tipo de actividad minera, la pregunta es si es posible que esa actividad minera sea de carácter sustentable. Para eso, obviamente, vamos a tener que hablar de qué es la sustentabilidad y no pretendo dar una clase de sustentabilidad acá, pero de alguna manera lo que vamos a hacer es hablar acerca de la sustentabilidad en el contexto de las actividades extractivas. Respecto a la primera pregunta, si necesitamos minería, bueno, con esta diapositiva lo que quería de alguna manera remarcar era cuánto de minería nos rodea en el día a día, ¿sí? Nos rodea en lo cotidiano, desde los materiales de construcción de una casa, hasta los implementos que usamos todo el tiempo, como un celular, como una computadora, como una heladera, a cuestiones que tienen que ver con el transporte, un avión, un auto, con la producción agropecuaria, por ejemplo, con cuestiones tan básicas como la salud pública y con los desafíos ambientales a futuro, como por ejemplo el tema de la transición energética y la necesidad de metales y minerales en general para todo lo que tiene que ver con energías renovables y otros tipos de energías. Entonces, por lo pronto, no sé si necesitamos minería, todavía no lo sé, pero sí lo que necesitamos claramente son minerales. La cuestión es cómo conseguimos esos minerales. Acá hay una cuestión esencial que quiero remarcar que tiene que ver con algo que se suele llamar metabolismo urbano, que no necesariamente es solamente urbano, sino que es el metabolismo de cualquier comunidad humana y su necesidad de bienes materiales, ¿no? Y en ese metabolismo vemos que hay una primera etapa que tiene que ver con una primer componente, que son las materias primas, que van a ir a nutrir un sistema de producción industrial que a su vez va a nutrir el consumo. Por supuesto, podemos hablar de distintos tipos de consumo, de niveles de consumo, de ciertos vicios asociados a los niveles de consumo. Esa es una discusión totalmente válida. Tal vez excede un poco el alcance de esta charla, pero sí, por supuesto, es una discusión válida porque, desde luego, incide en los niveles de deterioro ambiental que tenemos hoy en día y que fuimos acumulando con el paso de los siglos, ¿no? En esta especie de cinta transportadora de materiales que va desde las actividades primarias al consumo, por supuesto, hay en el medio aportes de agua y energía y por supuesto también hay subproductos que tienen que ver con emisiones y desechos en cada una de las etapas. Lo importante en este caso, que me parece necesario remarcar, tiene que ver con el hecho de que muchas veces, en virtud de los impactos ambientales o presuntos impactos ambientales de ciertas actividades productivas, se pone el foco en esas actividades productivas, sobre todo en las primarias, sin percatarse de que el motor de todo eso es el consumo. Es decir, si la minería, por ejemplo, produce una determinada cantidad de materiales, es porque esa es la cantidad de materiales que demanda la producción industrial. Es decir, no hay una sobreproducción de materias primas a nivel minero o a ningún otro nivel, porque sencillamente va en contra del objetivo de la actividad, que es generar un rédito económico. Una sobreproducción implicaría inundar el mercado con un insumo y eso bajaría los precios internacionales, cosa que, por supuesto, a las empresas que hacen minería no les conviene. Entonces, las empresas producen en la medida en la que hay una demanda industrial. Y la demanda industrial hace exactamente lo mismo, no produce por amor al arte, ni para copiar, ni para tener stock, sino que produce en la medida en que hay una demanda de consumo. Por eso es importante entender que el motor de todo proceso de degradación asociado a el aprovechamiento de ciertas materias primas naturales es el consumo. Es decir, si nosotros queremos de alguna manera mitigar la intensidad con la cual se está haciendo uso de esas materias primas, tenemos que apuntar fundamentalmente al consumo. Después podemos hablar acerca del cómo
hacemos esa producción industrial, del cómo hacemos esa producción de materias primas. Pero en cuanto al ritmo, a qué tanto producimos, la respuesta no está ni en la producción industrial ni en las materias primas, está en el consumo. Entonces, ¿qué sería una minería sustentable? Bueno, vamos a tener que hablar del desarrollo sustentable muy brevemente. Esta es la definición que, bueno, por cierto, algunas personas por ahí cuestionan, yo la considero totalmente válida, pero viene bien el análisis. Es la definición del informe Brundtland del año 85, que se desarrolló para Naciones Unidas. Y la definición dice que es aquel que permite satisfacer la necesidad de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este es un concepto que habla de la solidaridad transgeneracional y es un concepto que está incluso arraigado en nuestro derecho como un principio en la Ley General del Ambiente. Entonces podemos decir que de alguna manera es lo que nos guía hoy en materia de política ambiental. Después vienen instrumentos específicos, pero un poco el norte tiende a hacer esto. Entonces, la idea, digamos, de este concepto es, como decíamos hace un rato, es ser solidarios con las generaciones venideras, en virtud de la satisfacción de necesidades presentes y futuras. ¿Cuáles serían esas necesidades? Bueno, acá tenemos la conocida pirámide de Maslow, en donde se de alguna manera clasifican las distintas necesidades humanas desde las más básicas en la base de la pirámide, que en los países en vías de desarrollo como el nuestro están lejos de ser satisfechas, hasta necesidades no tan básicas que para nosotros en este preciso momento y en la situación de crisis en la que estamos son casi una aspiración utópica como muy distinto de lo que puede llegar a ser en los países desarrollados, lo cual no significa que no debamos aspirar a satisfacer esas necesidades, pero por supuesto tenemos que ponderarlo y entender que es mucho más importante que una persona tenga derecho a la alimentación hoy en día que otra persona pueda llegar a tener derecho a la autorrealización en 5 años, ¿no? Una pregunta que surge de todo esto es, bueno, lo decíamos hace un rato, si estas necesidades están satisfechas hoy en día, ¿sí? Y la respuesta creo que no hace falta debatir mucho, es un rotundo no, ¿sí? También podríamos preguntarnos si esa satisfacción es equitativa, no hablando necesariamente de países desarrollados versus subdesarrollados. Dentro del propio país, dentro de una propia provincia, de un propio municipio, hay diferencias abismales en materia de distribución del ingreso que hacen a una diferencia muy importante en el nivel de satisfacción de estas necesidades. Entonces, lo que primero, digamos, podemos concluir es que independientemente de lo que pase con las generaciones futuras, hoy está claro que, hoy está claro que no tenemos desarrollo sustentable, ¿sí? Es decir, si nosotros pensáramos si Argentina hoy tiene desarrollo sustentable, ¿sí? Independientemente de lo que pasa con las generaciones futuras, ¿sí? Hoy no podemos decir que tenemos desarrollo sustentable desde el momento en que tenemos la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿cómo hacemos para satisfacer esas necesidades? Por un lado, tenemos recursos naturales que, desde luego, contribuyen a satisfacer esas necesidades. Entonces, podemos decir, bueno, ¿tenemos necesidad de recursos naturales? Y sí, tenemos necesidad de recursos naturales. Pero, ¿cuántos recursos naturales usamos para satisfacer esas necesidades? ¿Sí? Podríamos pensar, por ejemplo, en el combustible, ¿sí? En el combustible que usan los que tienen auto para movilizar su auto, los que tienen una moto para movilizar una moto, los que se suben en colectivo para movilizar un colectivo, ¿sí? Entonces podríamos pensar, bueno, ¿cuánto petróleo, por ejemplo, usamos? El petróleo forma parte de los recursos que usamos para satisfacer nuestras necesidades y podríamos decir que sí. Ahora bien, ¿nuestra necesidad es de petróleo? Y en rigor, de verdad, si yo le preguntara a algunos de ustedes cuántos litros de petróleo cargan por mes, la respuesta, ustedes me dirían cuántos litros de combustible cargan, pero de petróleo es algo relativo. ¿Por qué? Porque el uso del petróleo como combustible es una cuestión coyuntural, digamos, es algo que hoy es así y mañana no va a ser tan así. Y de hecho, ni siquiera podemos decir que hoy sea plenamente así, porque hoy ya de por sí los combustibles tienen un corte de biocombustibles que no vienen del petróleo. Entonces, en ese sentido,
la condición de un elemento de la naturaleza para constituirse como recurso depende de si el ser humano le da utilidad o no le da utilidad. Dentro de unos años o décadas, cuando ya el petróleo no se utilice más como fuente de energía, vamos a pensar en ese elemento natural ya no como un recurso, sino sencillamente como un elemento natural, como lo fue en su momento el caucho natural que se cosechaba de ciertas especies arbóreas, o como lo era el chicle, que también se cosechaba de otras especies arbóreas y que en su momento fueron reemplazados por sustitutos de síntesis química, por distintas razones. Entonces pasaron de ser un recurso natural a pasaron a ser un elemento natural que ya no era de utilidad para el ser humano, o por lo menos para la mayoría de los seres humanos, ¿no? Entonces, nuestra necesidad, ¿es de petróleo o es de energía? Lo mismo podríamos hablar de, por ejemplo, no sé, el cobre. ¿Sí? Nosotros necesitamos cobre. ¿Y cuántos kilos de cobre compran ustedes en el supermercado? Pregunta tonta, por supuesto, no compran cobre en el supermercado. Lo que ustedes necesitan, lo que yo necesito, lo que la humanidad necesita, no tiene que ver con el cobre en sí. Lo que tiene que ver es con la función que ese cobre está cumpliendo. Por ejemplo, el cobre cumple una función esencial para las comunicaciones. Pero esa función era mucho mayor antes de lo que es ahora, porque hoy se usa mucho silicio para fibra óptica. Incluso hay muchos avances que tienen que ver con la comunicación inalámbrica que hacen que el cobre no tenga tanta utilidad para eso como la que tenía antes, ¿sí? O sea, está distribuido, está diversificado el espectro de materiales que se usan para distintas funciones de comunicación. Entonces, la cuestión clave ahí tiene que ver con que nuestras necesidades, ¿sí? Son más funcionales que materiales, es decir, no tenemos necesidades de cobre, no tenemos necesidades de petróleo, tenemos necesidades de movilizarnos, de energía, de comunicarnos, y lo que hoy se utiliza para cumplir para satisfacer esas necesidades, mañana tal vez pueda ser satisfecho de otra manera. Entonces, la condición de recurso también va a ir cambiando con el paso del tiempo, lo ha hecho con el paso de los siglos y lo va a seguir haciendo en los años venideros.